Mi nombre es Miroslava Echeverría Sierra, jueza primero familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca. Quiero agradecer por esta invitación al Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Venezuela, por este primer foro internacional. El tema son los derechos humanos y las víctimas. En México, en el año 1993, se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito hasta la inclusión en el 2008 de un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que se ha venido construyendo una sólida base constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de la violación de estos derechos humanos. El cambio constitucional ha originado la adecuación de este marco legislativo y este reglamento en el tema. Lo más reciente, pues, es la expedición en enero del 2013, que es el producto del impulso decidido de organizaciones sociales, familiares de víctimas, de la Ley General de Víctimas, este instrumento que recoge estos estándares internacionales y esta materia que prevé esta creación de un sistema nacional de atención a víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del ámbito federal, también estatal y del gobierno del Distrito Federal y municipal, organismos autónomos, así como organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas. Con este nuevo marco jurídico, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, creada en septiembre de 2011, para proporcionarles esta asistencia y apoyo, se transformó en enero de 2014. Esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se le llama CEAV, que es a nivel federal, es una instancia que está facultada para proporcionarles esta asesoría jurídica y que cuentan con un fondo de ayuda, asistencia y reparación de daño integral. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada hace varios años para la defensa de estos derechos humanos y la promoción de estos, consolidada en septiembre de 1999 como este órgano constitucional autónomo, es parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y a través de esta participación en estas sesiones ordinarias y extraordinarias, pues velará que se garantice a las víctimas de delito y violaciones de derechos humanos y la atención y la reparación integral del daño. Así como que se adopte estas medidas y protocolos para evitar una doble victimización, pues generada por actuaciones indebidas de estas instituciones públicas. Las víctimas constituyen, en cierta manera, una parte sustantiva de los objetivos, de las estrategias de este trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el programa de atención a víctimas del delito como Províctima, creado en el año 2000. Este nuevo contexto, tanto jurídico y de operación de este Sistema Nacional de Atención a estas víctimas, bueno, se convierte en un puente entre las víctimas, las comisiones ejecutivas, esta atención a víctima tanto federal como local, y que, bueno, estas instituciones públicas forman parte de cuya facultad medularmente, pues, va a proporcionar en su momento esta asistencia y apoyo. Y bueno, conscientemente puedo decir que la atención de esta reparación del daño a las víctimas es el esfuerzo y colaboración de todas las instituciones del Estado mexicano, de esta Comisión Nacional de estos Derechos Humanos, este apoyo de manera directa que es proporcionándoles esta atención psicológica en su momento con asesoría jurídica, y esta reforma constitucional que podemos hablar del 2008-2011, pues en México estas víctimas han adquirido en el procedimiento penal acusatorio un papel importante en la victimología, el garantismo penal de los derechos humanos, por lo que la víctima que había sido excluida hoy es considerada como sujeto procesal importante con derechos derivados de la legislación
nacional y los tratados internacionales, enfatizando esta reparación del daño e implementando la justicia restaurativa, los mecanismos alternativos en materia penal, la justicia terapéutica y colocando elementos necesarios para la protección de los mismos. Estas medidas de reparación del daño es la restitución. Y podemos hablar claramente sobre esta restitución que tiene como fin de devolver a la víctima en la medida posible a la situación anterior del delito. Y tenemos la rehabilitación, pues es buscar que la víctima haga frente a estos efectos que han sufrido por causa del delito o de las violaciones o de esos derechos. Y de la compensación, pues bueno, aquí se va a otorgar estos perjuicios, estos sufrimientos, estas pérdidas económicas evaluables en su momento de consecuencia de estos delitos de violación de estos derechos humanos. Y la satisfacción que reconoce y establece la dignidad de las víctimas. Cuando hablamos de la no repetición, bueno, vamos a buscar que este delito de violación de derechos sufridos por la víctima no vuelva a ocurrir. Y es cuando nosotros podemos ver claramente que dentro de las cuestiones polémicas, pues retomamos este artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales para darnos cuenta que el objetivo es el de sancionar al responsable y lograr esta reparación del daño, sin olvidar la consideración de sus derechos en el apartado C del artículo 20 constitucional. Por lo tanto, este papel que tiene la víctima en este procedimiento penal acusatorio y la relación que existe entre este es el derecho victimal, la victimología y así como la reintegración de la víctima al escenario del drama penal, de la cual pues estuvo excluido durante mucho tiempo y al respecto pues tiene un especial interés por aquellas necesidades de estas víctimas que no son atendidas adecuadamente porque nuestro sistema de justicia penal es frecuente que las víctimas se sientan pues ignoradas, abandonadas e incluso hasta atropelladas, por lo que los procesos judiciales deben en su momento en parte a la definición del crimen, la cual pues no se consideran las víctimas. Y el crimen pues es definido en un perjuicio contra el Estado, de modo que este toma el lugar de la víctima, sin embargo pues las verdaderas víctimas tienen necesidades específicas, como dice Howard Seth, donde dice, estas necesidades específicas que la justifican deben satisfacerse, y son 4. Las necesidades suelen quedar desatendidas. Y una de ellas pues es la información. Tenemos que informar debidamente a nuestras víctimas, tenemos que escuchar bien esa narración de los hechos, cómo los relatan, con esta manera de poder ayudarlas a esta razón terapéutica que tenemos para las víctimas. Y ese control que es muy frecuente que también las víctimas que han sufrido, que les han arrebatado este control tanto de sus vidas, de sus propiedades, de sus cuerpos, de sus emociones, de sus sueños, y esa oportunidad de involucrarse en su propio caso en el transcurso de este proceso judicial, que puede ser un aporte tan importante para que las víctimas recuperen un sentido de control. La restitución y la reivindicación que también. Aquí también vamos a hablar sobre esta importante dinámica que tenemos en este procedimiento sobre los principios rectores que rigen nuestro sistema penal en México, así como las cuestiones relativas a la seguridad pública, que sin duda de ellos, pues lo que más impacta es la incorporación de este sistema que pretende alcanzar una integración de la justicia penal, combatir viejos vicios como la secrecía, la corrupción, la impunidad, y bueno, de esta manera vamos a reformar este sistema penal que impacta. Y podemos ver uno de ellos, pues es nuestra nueva dinámica del sistema de justicia penal. En el procedimiento penal podemos ver este sistema penitenciario con cooptación de los órganos jurisdiccional y ejecutivo. Este sistema de justicia para adolescentes en la Ley Nacional
de ejecución penal y en el sistema integral de justicia para adolescentes, el establecimiento de la justicia restaurativa, terapéutica, los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, nuestras soluciones alternas, nuestros acuerdos reparatorios. Un policía que tenga esas funciones en este nuevo sistema de justicia penal, que no vulnere esos derechos humanos de nuestras víctimas, con una capacitación adecuada. Y así podemos darnos cuenta que pues, estas características en la oralidad, esos principios que tenemos que ver, la contradicción, la continuidad, la concentración, la inmediación, esa publicidad y esa igualdad. Pero sin embargo, al final de todo esto, tenemos que analizar brevemente que nuestro nuevo sistema pues está reformado y ha operado sobre este supuesto que la víctima es el actor más relevante en este proceso, es ese titular de un conjunto de derechos que debe de hacerse efectivos en el transcurso de este mismo y que en varios derechos que antes no se consagraba en nuestras legislaciones han sido introducidos en nuevos códigos procesales y bueno, penales de la región, del estado, nacionalmente. Y sin embargo, este supuesto de regulación normativa no se ha transformado en todos los casos en acciones y prácticas concretas que van a permitir que estos sistemas que son reformados en realidad pues son aspiraciones en nuestro momento de tener, por ejemplo, en la actualidad no tenemos una comisión, no una comisión ejecutiva de atención a víctimas, la cual pues tenemos nosotros que tener para cumplir y no vulnerar ese derecho de la asistencia jurídica. Las víctimas y sus derechos en este proceso es un actor que pues reparte el protagonismo de estas lesiones que persiguen esa información de esos principales derechos que tienen reconocidos, como les decía, internacional, comparado y con estos protegidos en este nuevo sistema de justicia penal. Y que, bueno, la víctima ha sido un actor marginal, sin derechos explícitos en el proceso. Y es un fenómeno que se explica en su momento debido a que el derecho penal pues, moderno se caracteriza por construir un derecho eminentemente estatal. Es decir, pues es un sistema de regulación legal en donde el delito es definido como el conflicto entre el autor, ¿no?, del mismo y el Estado. Y frente a esta comisión de este delito, pues surge este derecho del Estado de sancionar la violación al deber de todos los ciudadanos de respetar las normas penales. Aquí tenemos una parte importante que es el conflicto, que deja de ser un problema entre el actor y la víctima, pasando en cambio a constituir un problema entre el infractor y la autoridad. Y este desarrollo pues se ha descrito ampliamente por varios autores y que también podemos hablar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de México tiene un objeto, va a permitir esta representación, esta participación directa de las víctimas, del ofendido, ofendidas, del delito, propiciando su intervención en la gestión de la construcción de políticas gubernamentales, así como en el ejercicio de estas labores de tanto de vigilancia, de supervisión, de evaluación, de seguimiento de estas instituciones integrantes del sistema estatal de atención a víctimas, con la finalidad de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, así como la prestación de este servicio, de esta asesoría jurídica. Cuando consideramos a una víctima, es la persona que ha sufrido ese daño y ese menoscabo tanto físico como mental, emocional, económico, en cualquiera de los perjuicios que pongan en peligro o lesione sus bienes jurídicos o sus derechos como consecuencia, pues la comisión de un delito o una violación de esos derechos humanos. Las familias también pues son parte de esto, como las víctimas que pueden convertirse en víctimas. Y aquí las familias es importante porque cuando ha sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo en sus derechos humanos,
a consecuencia de la comisión de un delito se convierte en víctima. Y como servidores públicos, entre otros derechos, podemos nosotros de recibir a las personas víctimas con un trato digno, comprensivo, respetuoso, así como la asistencia médica. Ser canalizados para su restablecimiento tanto físico, psicológico, emocional, y recibir esta asesoría jurídica a ser informado en todo momento de este procedimiento penal. La reparación del daño de manera integral. Estas medidas de protección para salvaguardar su seguridad y su integridad personal. La protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas. Recibir en los casos que proceda la ayuda provisional, humanitaria y conocer la verdad. Recibir esa información sobre esas violaciones de los derechos o los delitos que le afectaron. Una debida investigación tanto pronta y eficaz que se lleven esas carpetas de investigación, identificando esa captura, ese enjuiciamiento, esa condena de los responsables de las violaciones a esos derechos humanos, a esa comisión del delito. Vamos a tener esos principios de dignidad, de enfoque diferencial, especializado, de no descriminalización y transparencia. Aquí vamos a tener un trato preferente, una victimización secundaria, una igualdad con no discriminación y una máxima protección para nuestras víctimas. Por ello, es importante en decir que la víctima en la actualidad necesita un centro de atención a la víctima del delito, que debe operar con gente capacitada, con diferentes departamentos, como un asesor jurídico, un médico, un psicólogo, un trabajador social. Además, deben de contar con un albergue infantil, una instancia y comedor, la cual es muy alentador, pero bueno, desgraciadamente la realidad en la que nos encontramos, existe un total desconocimiento de todo esto y podemos ver claramente que pues en la actualidad pues no lo tenemos estatalmente. Nacionalmente tenemos ya la asistencia de un asesor jurídico, pero en este momento nuestras víctimas necesitan ese acompañamiento de este asesor jurídico y como juzgadores en su momento podemos hacer esa designación, pero si no tenemos esa comisión ejecutiva de atención a víctimas, pues tenemos que buscar quién le asista. Y muchas veces las personas no tienen ese recurso necesario para que un asesor jurídico les lleve su proceso. Y hay personas que sí tienen ese acompañamiento y hay personas que no cuentan con ese acompañamiento de los asesores jurídicos. Quiero agradecer a ustedes por esta invitación a hablar sobre ese tema de derechos humanos y víctimas, que en la actualidad tenemos un reto muy importante, que es la importancia de esta víctima del delito, que tenemos que tener una educación y una capacitación sobre esta motivación de las víctimas, de este estudio de la victimología, de esa importancia, de esa educación integral que se tiene que hacer y se tiene que aceptar, este comienzo de este camino que es largo y que los primeros pasos están ya dados. Solo nos falta que nuestras autoridades, ya sea tanto federales o estatales, tomen estas decisiones para llevar a cabo todo esto. En lo personal, esperemos que empiecen a implementarlo en otros estados de la República para que se ponga ese granito de arena para no vulnerar los derechos de nuestras víctimas. Muchas gracias.